Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de No estoy solo mundialista ahora, sí, sí, ya completamente metidos en el mundial, Argentina, fervor, euforia, goles, Messi, eh, sonrisas, esperemos que no tristezas, por ahora sonrisas, sí, bueno, una alegría saber que están del otro lado, que se pueden sustraer un ratito a este fenómeno del cual en realidad nadie se quiere sustraer. Estoy completamente ya enganchado en el asunto, tratando de consumir la mayor cantidad de partidos, a pesar de que la mayoría son una mierda, vamos a decirlo también, seamos justos, seamos justos. Pero bueno, en fin. Le decía que esto se llama No Estoy Solo, que es un programa que lleva 10 años, que se transmite en estos momentos por la RZ, que lo produce Juanjo Agüero, que lo opera Juana Silva, y que va a tener el formato de siempre, más allá de que ustedes saben, bueno, en este caso algo del fútbol nos toca, y les quiero hablar de eso en el editorial. Por supuesto no vamos a hablar de fútbol, si no se hablaría de Vélez, ya me conocen, pero no, quiero hacer como algunas reflexiones filosóficas a partir de esta idea. No sé si lo vieron en las redes, y si no, no importa, lo van a entender igual, y espero que les guste. Empezó a circular ahora como una suerte de ahí de código nuevo, que es el de aura, ¿no? Aura. Se dice, por ejemplo, Messi es un tipo con aura, ¿no? Aura en el sentido que más o menos clásico. A ver, alguien especial, alguien único, algo irrepetible, que tiene una tradición enorme. Y en la filosofía generalmente, digamos, se le atribuye, digamos, se conecta con las reflexiones que hizo Walter Benjamin allá por la década del 30, hace más o menos unos 100 años, ¿no? Sobre el tema de la discusión sobre la reproductibilidad técnica y cómo eso, la fotografía, el cine afectaba ese carácter único, ¿no? El famoso, el aura, ¿no? Así que quiero hablar sobre eso. En realidad, a partir de una serie de cosas que seguramente vieron, porque todas las imágenes circulan ahí, pero eh, me llamaba la atención el primer partido de México que se circuló, por ejemplo, dos salames que cuando hace el gol México en realidad están con sus celulares filmándose a sí mismos, en vez de estar filmando el partido, filmando, en fin, lo que estaba pasando en la cancha, ¿no? Un montón de casos de influencers que están más preocupados por sí que por el evento, gente que está más preocupada por las reacciones de estos imbéciles a, digo, más preocupados por eso que por el evento reaccionado. Es decir, no importa el partido, no importa lo que está pasando, sino cómo un salame está frente a la cámara y hace ja, grita, no puede ser, oh, golazo, bueno, ese tipo de cosas. En el editorial está mejor dicho, mejor explicado, así que téngame paciencia, en un ratito arrancamos con eso. Eh, y bueno, digamos, hacer una reflexión acerca, a su vez también, un poquito metiéndonos en el terreno de la estética y del arte, sobre bueno, las diferencias entre las fotografías clásicas, las fotografías analógicas y este mundo de la imagen, ¿no? Un mundo claramente atravesado por lo efímero, por lo que no dura, contra, por lo menos, las fotografías de la era analógica, y qué es lo que eso dice acerca de nosotros, nuestra identidad, nuestra cultura. ¿M? Así que algo de Benjamin, algo de Byung-Chul Han, algo de Roland Barthes y por supuesto de Messi, porque vamos a hablar de Messi ahí. Y una semana en la cual también, esto es casi un clásico, ¿no? Han aparecido hasta los detractores de Messi. He escuchado gente diciendo, no, a ver, no estoy compenetrado con este mundial porque en realidad, porque a mí me importa tanto la política que no puedo separar a Messi porque fue a saludarlo a Trump una vez. Bueno, verdaderamente no. Cuesta a veces ver cómo determinados comunicadores eso tienen tan poco tacto respecto de cómo funciona, digamos, la importancia del fútbol en el ámbito de lo popular, ¿no? Y no para hacer eso, populismo berreta, es decir, no, cada uno por supuesto tiene el derecho a engancharse o no con un evento deportivo, ¿no? Y por supuesto a tener los argumentos que considere. Pero, digo, me llama la atención cómo desde supuestos espacios nacionales y populares se tienen posturas tan aristocráticas, por decirlo de alguna manera. Iba a decir gorilas, es mejor decir aristocráticas, ¿no? Después también escuché todo tipo de teorías conspirativas. Después escuché que hasta, bueno, el exabrupto y la barbaridad que hizo Florencia Peña, en realidad también impulsada por productores poco serios, ¿no?
pibes que creen que lo más importante es una primicia, en este caso dar una primicia de que se murió el padre de Messi, lo cual a su vez era falso, ¿no? Qué escuelas de mierda, ¿no? En las cuales aprenden periodismo. Eh, Hay buenas razones, ¿sí? Cuando uno ve el periodismo oficial, el periodismo consagrado, sí, sí, si esa es la escuela, uno entiende que estas cosas sucedan. Pero digo, hasta escuché gente, digamos, periodistas que trabajan directamente o indirectamente para Milei decir, esta es parte de la conspiración K para desmoralizar a Messi, que Argentina pierda el Mundial y que entonces toda la política se centre en lo que está pasando en Argentina, porque los casos son así. Bueno, pues hay un nivel de delirio, probablemente no tendría que haberle dado espacio, no tendría que haberle regalado 30 segundos en este programa, pero bueno, este es más o menos el contexto y el nivel de imbecilidad que atravesamos en una semana, donde verdaderamente son más interesantes los partidos de mierda del Mundial que este tipo de argumentos o de polémicas. Por otra parte, bueno, también ha habido ahí un conflicto, pero yo sospecho, por cosas que van a aparecer este sábado, cuando ustedes estén escuchando el programa, que ese conflicto va a escalar. Yo me refiero a unas definiciones que dio ahí creo que es una diputada, no puedo decir provincial, de la ciudad creo que es. Eh, Declaraciones, vamos a decir, polémicas, probablemente yo agregaría desafortunadas, ¿no? Sobre Cristina, sobre hasta el balcón de Romeo y Julieta, y Cristina que rompe bastante las pelotas, dijo así, eso también en un ámbito bastante particular, ¿no? Entonces, me parece que por algo que va a pasar ahora en este sábado, ¿no? Va a haber ahí una respuesta y va a recrudecer lo que, digamos, la interna que viene sucediendo. Entonces no me voy a extender porque si no me voy a repetir. Si lo que sucede en estos días es lo suficientemente, digamos, importante como para que valga la pena alguna reflexión inmediata, subiré al canal de YouTube eh, algo, eso, lo más inmediato posible. Y si no, seguramente será alguna reflexión para el editorial del próximo sábado. Em, Vamos a, por supuesto, ustedes saben que el programa tiene como dos partes. En este caso va a haber unas grandes entrevistas. Ahora les voy a contar de qué se trata, pero antes quiero que escuchemos juntos el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Por cierto, quizás soné enigmático y no era mi intención. Digo, va a haber una reunión, una movilización de reivindicación de Cristina, etcétera. Entonces, por eso digo, de la cámpora que lo organiza, y es sensato pensar esto va a ocurrir el sábado, si no estoy equivocado, de modo tal que seguramente ahí va a haber declaraciones como para eso, para comer pochoclo, si uno quiere, si uno quiere avivar una interna, ¿no? A eso me refería, ¿no? Eso no es que me hago el que tengo una información que ustedes no tienen, porque no saben lo que va a ocurrir. Pareció así, así que por eso que me rectifico rápidamente. Les decía que entonces en la sección de grandes entrevistas, alguien que ya hemos trabajado alguna vez acá, que es el vicepresidente de Estados Unidos en un contexto muy particular. Bueno, ustedes saben, estoy grabando esto el viernes y, bueno, acaba de salir lo que sería el memorando que sería eso, que es un memorando no vinculante, pero que es como un principio de acuerdo, o por lo menos las bases para lo que debería ser un acuerdo de acá por lo menos a 60 días, que se puede extender, y que en principio parece, digamos, claramente un memorando donde Estados Unidos le concede demasiadas cosas a Irán. No vale la pena, digamos, que yo pierda tiempo con eso, lo habrán visto, está en todos lados, ¿sí? Pero eso, a primera vista parece claramente un Trump mucho más razonable, dándose cuenta que se había metido en un problema, que había cometido un error, y que sale como puede. En todo caso, después volverán, digamos, seguramente bravuconadas de vez en cuando, pero, bueno, evidentemente Irán digamos, sale fortalecido, hasta incluso desde el punto de vista económico, quedará ahí la cuestión que me imagino que va a generar el conflicto sobre, bueno, cómo nos garantizamos el desarme, la cuestión del uranio. Pero la verdad que Irán, por supuesto, ha sido muy afectado, porque Estados Unidos lo reventó por todos lados, pero finalmente el régimen sigue vivo, pudo sostenerse, demostró
digamos, una capacidad de un poder de fuego, de un poder de daño, vamos a decirlo así, enorme, que evidentemente ni Israel ni Estados Unidos tomaba en cuenta. Esto también ha generado, este memorando, ha generado una gran ruptura, o bueno, no es que sea una ruptura, no, pero sí una gran fricción entre Estados Unidos e Israel, que me parece que también va a tener nuevos capítulos. Y a propósito de eso, entonces, una entrevista con J.D. Vance, con el vicepresidente, que habla de eso, pero yo salgo rápido, la entrevista es larga, yo la recorto. Es una entrevista del 18 de junio, ¿no? Del New York Times. Porque después se mete con la cuestión de la conversión al catolicismo que hace Vance, que es un tipo joven y que es un tipo que eventualmente puede ser el próximo candidato republicano a la presidencia, y que digo, es un tipo muy interesante, que ya había escrito un libro muy famoso, por el cual había tomado notoriedad, que era Hilly Billy. Hay una película también sobre eso. Ahora escribe otro que es más como esta parte, de decir, bueno, cómo me convertí, mis razones, ¿sí? Y es un libro también que obviamente habla de política. Es muy interesante, es muy interesante. La entrevista le decía que es muy larga para los que me escuchan en la radio, entonces lo vamos a hacer, hago un recorte de unos 20 minutos y sí les pido, me parece que vale la pena, después vayan al canal, que ahí la extiendo más, la hago unos 20 minutos más. Así que casi que la leemos completa. No me voy a extender mucho más porque son dos secciones largas. Vamos a escuchar el editorial después de oír el audio del municipio de José Cepaz. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Aura. Instantáneas del Mundial. Dos presuntos influencers mexicanos son captados, imagino que ustedes los habrán visto, los captan con su teléfono en la mano en el exacto momento en que su selección convierte el gol, ¿no? Hablo del primer partido del Mundial. Se los ve excesivamente efusivos, a los gritos, muy emocionados, pero claro, con el detalle de que sus teléfonos no están apuntando al campo de juego, sino a sí mismos. Seguramente, lo presumo, ¿no? Están saliendo en vivo para su canal de YouTube, o no sé, TikTok, o lo que fuera, porque hay seguidores que esperan sus reacciones. Aquello que desde hace tiempo acabó siendo más importante que el evento reaccionado. Con el fútbol sucede como algo muy, muy curioso, y es que nunca se ha consumido tanto fútbol, pero cada vez interesa menos lo que sucede dentro de la cancha. De hecho, la verdad que los 90 minutos se hacen demasiado extensos, ¿no? El famoso ahora el cooling break, ¿no? Esta pausa de hidratación, no funciona solamente para fines comerciales y para venderte apuestas y apuestas y apuestas, sino probablemente también para darle un respiro a generaciones que son incapaces de poder concentrarse. Otro caso, otra presunta influencer, yo digo presunta porque yo no los conozco, ¿no? Pero supongo, en este caso uruguaya, se filma sobreactuando patriotismo mientras se canta el himno en el estadio antes del encuentro de la selección uruguaya con Arabia Saudita, otra vez, insisto, el primer partido de la selección, ¿no? No está filmando el evento, sino que se está filmando a ella misma gritando las estrofas del himno. Al menos es cierto, también, a favor de este caso, parece ser de carne y hueso la chica, porque la verdad que la mayoría de las imágenes que circulan, también las imagino que las habrán visto, especialmente las de mujeres exuberantes en las tribunas, en algunos casos he visto hasta con gatitos en brazos. Ponen los gatitos, supongo, porque a veces el tema de las tetas no alcanza por sí mismo. Y esas imágenes, digo, están hechas con inteligencia artificial. Todo.
las tetas, las mujeres, los gatos, todo. ¿Por qué? Porque devenir viral, finalmente, devenir viral es todo, ¿no? Y pagar una entrada súper cara en palcos donde la cámara puede captarte, en algunos casos es toda una inversión. Creo que a la chica uruguaya, me parece, por lo que yo veo de esos videos, no le dio el presupuesto para pagarse esas entradas y por eso debió elegir lo opuesto a la sobriedad de su técnico, ¿no? De Marcelo Bielsa, que frente a la espectacularización de todo, simplemente decidió no participar y, como ustedes habrán visto también, me imagino, mirar hacia abajo. Luego, a ver, yo lo llamaría, está como el fenómeno del exotismo for export, ¿no? Exotismo for export. Lo voy a decir así. Algún morocho raro, vestido raro, con cara rara, que baila como nosotros creemos que bailan los morochos raros, y que toca el tambor, digamos, como para cumplir, o sea, todos los requisitos del estereotipo de lo que es un morocho, para nosotros. Afortunadamente, al menos hasta ahora, yo también, digámoslo, no he visto alguna nota que se pregunte por qué Argentina no tiene negros en el equipo. Recordarán esa famosa nota de hace 4 años. Aunque sí, esto lo vi por suerte, chequeado.com ya salió a aclarar que aunque no sea evidente a la vista, porque evidentemente no es evidente a la vista, hay ancestros africanos en nuestros jugadores, ¿no? Hicieron ahí un examen. Eh, no sea cosa que nos quiten la copa por no ser suficientemente diversos. El Mundial de Fútbol tiene sus tribunas repletas de gente que en general no va a ver fútbol. Eh, es un caso curioso, pero a su vez es algo que se viene repitiendo. Y no se trata solamente del hecho de que se realiza en Estados Unidos, que todos sabemos, a ver, es un país sin tradición y donde el deporte, el fútbol, en este caso, no es de los más populares. Lo sucedió incluso en Argentina, viene sucediendo desde hace tiempo, donde el público de la selección no es el público que va a ver la liga local los fines de semana. Da más estatus estar en la tribuna de Inglaterra versus Croacia que en la de Flandria versus Cambaceres, ¿no? Porque sí, claro, efectivamente, cuando alguien paga lo que está pagando por ver un partido del Mundial, le interesa cualquier cosa menos el partido en sí. ¿Mm? Estoy haciendo una generalización, habrá alguna excepción, pero creo que me entiende. Ahora, yo le decía que el título de este editorial es Aura, porque se ha puesto de moda hablar del aura. No sé si ustedes lo han visto en las redes sociales. Tal tipo tiene aura. Acabo de perder mi aura. Casi siempre se dice en broma, ¿no? Bueno, ¿qué sería el aura ahí? Bueno, refiere como al estilo de alguien, a la genialidad, al carisma, eso propio del individuo o de la escena que lo convierte en únicos e irrepetibles. Eso es tener aura. Muchas veces se utiliza de forma irónica también en las redes, bueno, como siempre, como todo, digamos. Yo ahí me acordaba, eh, es bastante famoso también, el enfoque de Walter Benjamin, cuando denunciaba en su momento como la reproductibilidad técnica, o sea, la posibilidad de replicar una imagen infinitas veces, en su momento hablaba de la fotografía, del cine, ¿no? Está hablando de los años 30. eh, Ese fenómeno, digamos que para él es novedoso, acababa con ese carácter único, si acababa con el aura que tiene la obra de arte, ¿no? Es decir, si vos la obra de arte la reproducís infinita cantidad de veces, le rompés eso que tiene como propio, que es eso único que tiene, que justamente por definición no se puede reproducir, ¿no? Está claro que ver la Gioconda en el Louvre, personalmente, entonces no es lo mismo que verla en sus infinitas reproducciones, que están ahí a la mano todo el tiempo. Más allá de que también es cierto que quienes tienen la suerte de ir al Louvre, muchas veces están más preocupados por sacar la foto, o sea, privilegiar la lente del teléfono que por el contacto visual directo con la obra, ¿no? Pero bueno, ese sería otro asunto que vamos a desarrollar en breve. Hablando de la obra de arte, Benjamin recuerda que estas se producen, justamente dice, porque tienen un valor de culto y están basadas en el ritual. Esto daría para largo, permítame que lo exprese así casi como un título, ¿no? Esto,
tienen un valor de culto y están basadas en el ritual, o tienen que ver con lo ritual, ¿no? Cuando hablamos de que algo tiene un valor de culto, decimos que lo que importa es que exista y no necesariamente que otros lo vean. Lo que importa es que exista. Por eso tiene un valor de culto. Si lo ven o no lo ven, es más, lo voy a decir mejor, en realidad, cuando muchos lo ven, rompe ese valor. Pero importa que exista, no que se vea. No que se vea. Podría decirse entonces que justamente en la medida en que se hace masivo, en la medida en que eso se abre a la visibilidad, entonces pierde ese carácter de culto. Estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Yo siempre, cuando toco este tema, me acuerdo de los que consumimos mundo del rock, siempre tenemos como esa paradoja, ¿no? Descubríamos una banda que no la iba a ver nadie y uno está todo el tiempo fomentándola, difundiéndola, tenés que ir a ver a esta banda. Y a su vez después cuando mucha gente iba a ver esa banda, decíamos, ya no voy a ver esa banda porque finalmente ahora es muy masiva, ahora se comercializó, ¿no? Entonces hay una cosa ahí como esas bandas que la iba a ver 20, 50, 100, 200 personas, eran como las bandas de culto, ¿no? Y a veces todavía se mantiene esta idea de no, que ahorita en una banda de culto, cosa que en realidad a veces es un eufemismo para decir que era una banda de mierda que no la iba a ver nadie, ¿no? Pero, bueno, no importa, nosotros jugábamos con eso y todavía hoy se escucha ese tipo de cosas. Ahora, con la fotografía y el cine, y con la posibilidad de su reproducción infinita, la obra de arte, entonces, digamos que se independiza de ese orden ritual, digamos, ¿no? Lo dice Benjamin, no se me ocurre a mí. Y en la recepción y la sobreestimulación de la repetición, promueve la distracción, ¿no? Todo el tiempo me están invadiendo imágenes, si te está diciendo en 1930, ¿no? Imagínense ahora, ¿no? Por eso digo, imagínense cómo vería Benjamin esta situación, donde la vida misma ya es imagen, y en muchos casos es una realidad paralela creada por algoritmos. O sea, ¿qué vínculo con lo real, con la realidad, podemos adjudicar a las imágenes creadas por inteligencia artificial? Sería la pregunta hoy, casi 100 años después. La obra de arte tradicional, entonces, promueve una recepción, podemos decir, en el recogimiento, ¿no? Cuando ves la obra, cuando ves un cuadro, cuando ves una foto, ¿sí? Una foto clásica, vieja, a veces vinculada a tu familia, eso, hay algo del recogimiento, del silencio, quédate ahí, pero mirala, quédate mirándola, ¿no? Y cállate la boca, en silencio, y que los demás se callen la boca, ¿no? Hay algo de eso. Como un encuentro mano a mano, donde entonces se nos exige es una contemplación que nos permite entrar en contacto con la obra. Eso pasa en los museos donde todavía hay cierto aire de respetabilidad, como si no se nos impone un silencio frente a la obra. Como si al hablar le faltara el respeto a la obra. Nada de esto sucede hoy con las imágenes, con las actuales imágenes. Quizás si ustedes están familiarizados con Byung-Chul Han, les suena algo de esto, porque Byung-Chul Han trabajó bastante, este filósofo de origen coreano, trabajó mucho a Benjamin, a Barthes, a Roland Barthes. Bueno, a propósito de eso, entonces, Han, siguiendo a Barthes, afirma en un libro que alguna vez creo que mencionamos acá, que es No Cosas se llama el libro de Han, de Byung-Chul Han, que la fotografía digital, la digital, rompe la relación mágica que conecta el objeto fotografiado, con la fotografía a través de la luz. Se rompe esa conexión que está en relación con la luz. ¿Mm? ¿Por qué sucede esto? Es una cuestión técnica, ¿no? Es decir, porque dice, los rayos de luz que emanan del objeto, cuando yo fotografío algo, ese objeto emana rayos de luz, se conservan en granos de plata, dice Byung-Chul Han, en la fotografía tradicional. Pero en el medio digital, ese objeto en realidad y esos rayos se traducen en datos, se transforman en datos, haciendo que la luz se pierda en el proceso. Esa luz natural que emana de ese objeto se pierde, desaparece. Por eso, Han dice, en la fotografía digital, la alquimia, digamos, esa conexión material, real, concreta con el objeto a través de la luz que emana, esa alquimia se transforma en matemática, se convierte en datos.
Complicado, pero vamos a ver, vamos a llegar. Ténganme paciencia. A ver, dado que la fotografía analógica, la tradicional, la que sacábamos con las viejas cámaras y que después tenía, ¿no?, el negativo, después lo íbamos a revelar y la tenemos en la caja en la casa, ¿sí? O sea, entonces, dado que esa fotografía analógica mantiene un vínculo con el objeto, por lo que le decía antes, esas fotografías, entonces, que guardamos en un cajón o en un álbum, ¿no? Tienen como una memoria, y una memoria. Si a ustedes les pasa que van, abren la caja, mirá, no sé si se llega a hacer fotos familiares de hace 50, 100 años, más que nada, pero incluso las propias, a veces de 10, 20, 30 años, ¿no? Que tiene una memoria y te cuentan una historia, ¿no? La historia vinculada a esa foto que a vos te rememora, mirá, este fue el viaje que hice en tal lado acá con, viste, con la abuela, ¿no? ¿Sí? Y bueno, que en muchos casos, obviamente, es nuestra historia, es nuestra historia. Aun cuando son antepasados que a veces quizás ni siquiera conocimos, ¿viste? El abuelo del abuelo del abuelo. En cambio, en la fotografía digital solo se expresan episodios. Episodios. De aquí que sea, esto lo van a entender con este ejemplo, es la protagonista ideal para las stories que son, ¿no?, esa posibilidad que nos brindan las redes sociales de, bueno, a ver, poner una imagen que, vamos a decirlo así, se va a autodestruir en 15 segundos, ¿no? O que dura 15 segundos y en realidad, bueno, por ejemplo, en Instagram dura 24 horas y después desaparece, ¿no? Ese es el destino de esas imágenes, la desaparición inmediata. O también a veces pasa o puedes programar el WhatsApp, si este mensaje se lee y desaparece, o sea, estas cosas hay algo de lo efímero, ¿no? Eh, y por supuesto también esas fotos, esos mensajes, seguramente son mensajes que nadie va a recordar, probablemente ni siquiera el propio emisor, el propio autor de él, de este, eh, que en realidad tiene como función solamente, a ver, comunicar al exterior, digamos, una sumatoria de eventos o acciones que realizamos para poder ser vistos y likeados. Para eso subimos una story, para que alguien ponga corazoncito, cosito, sí, ya está, y a su vez se borra. ¿Mm? Entonces, en la fotografía digital desaparece el valor del culto, ¿no? El valor de culto. Porque, volviendo a la definición original, porque no importa que exista, es al revés. ¿Se acuerdan? El otro importaba que exista, no que sea vista. Bueno, acá es al revés. Lo que importa es que sea vista, no importa que exista. También por eso proliferan imágenes de inteligencia artificial. Lo que importa es que sean vistas, no que exista, ¿no? Ser siendo visto. O sea, o soy siendo visto, o solamente puedo ser algo, puedo tener una identidad en la medida que estoy siendo visto por alguien a partir de imágenes de 15 segundos que se borran. Una identidad de mierda tenés, digamos, ¿no? Y verdaderamente inestable, porque te dura 15 putos segundos. Bueno, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Para Byung-Chul Han, la selfie no puede alcanzar esa belleza que supone ser parte de una historia. ¿Mm? O sea, solo es capaz de expresar, él lo llama una alegría digital. Una alegría digital. Eso me parece que está bien, por eso lo cito, ¿no? En el Mundial de Fútbol, este fenómeno llevado al paroxismo y se expresa en las poses y las actitudes que impone la norma de lo viralizable, ¿no? La chica linda que tiene que bailar con los pasos de moda, ¿no? Y sí, hace así, después y saca la lengüita haciéndose la ingenua, o la incesante lista de pelotudos que exponen su performance, en este caso digo, varones que exponen su performance de aguante marginal, ya, acá, damos la cerveza, los pibes, ¿viste? Mientras después se dan vuelta y pagan la cuenta en dólares con varios ceros de la tarjeta de crédito exclusiva. ¿Mm? Así que está eso ahí. ¿Cómo sucede que de repente algunas palabras se ponen de moda? A ver, nadie lo sabe, yo no lo sé, pero no deja de ser curioso que se vuelva a hablar de aura, cuando todo parece carecer de la misma, por lo menos en el sentido ese original, ¿no? Que le adjudicamos a Benjamin. O sea, justamente en un contexto de hiperdigitalización, donde lo que sobra es la sobrereproducción de imágenes, requisito indispensable para lo único que tiene valor comercial hoy, que es la viralización y su consecuente monetización. Entre tanto barullo,
rescato románticamente, asumo, es un romanticismo inaceptable, pero voy a rescatar románticamente al tipo que se abraza con el hijo en la casa sin ningún otro testigo que el perro y ese televisor viejo que está colgado ahí, al que sale a la calle con la alegría sobria, porque, como diría el Indio Solari, la buena felicidad dicen que no se nota, ¿no? Antes de irme, espera. En cuanto a Messi, sí, ese sí que es único, ese sí que tiene aura. Inauguramos la nueva Municipalidad de Ensenada, el edificio municipal más moderno del país, construido con fondos propios y preparado para los próximos 150 años. Una gestión eficiente, al servicio del vecino y comprometida con el crecimiento de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Esta semana, justo, por lo menos al momento en que estoy grabando esto, recién se acaba de dar a conocer lo que sería este memorando entre Estados Unidos e Irán. Justo salió el 18 de junio, ahí, cuando estaba a punto de salir, porque lo menciono porque esto va a aparecer, una entrevista al vicepresidente de Estados Unidos. Hemos tenido acá una vez seguro, no me acuerdo si dos, alguna entrevista o algún discurso, que me parece un tipo interesante, un tipo joven, con mucho recorrido, probablemente uno de los candidatos a sucederlo a Trump, sin duda, quizás no el único, pero sí sin duda, un tipo formado, un tipo, desde mi punto de vista, interesante, ¿no? Dentro de la tradición republicana, y lo entrevista, un periodista que a mí me gusta, del New York Times, que se llama Ross Douthat, pero pronunciarlo bien. Tiene ahí como un espacio de podcast donde hace entrevistas largas. Esta es una entrevista muy, muy, muy larga, creo que originalmente dura más de una hora. Obviamente, a ver, como siempre les digo, traducción propia, con lo cual chequeen por las dudas, porque puede tener errores, digamos, yo no soy un traductor profesional. Además la recorto un poco, para los que me escuchan en la radio, haré unos más o menos 20 minutos. Después a los que me están viendo a través del canal, quédense un poquito más, porque sí, la puedo extender más en el canal, pero no la voy a leer entera, no tiene sentido. Obviamente, si les interesa, está disponible en el New York Times. ¿Por qué digo? A ver, al principio va a hablar algo de Irán, no me voy a extender mucho ahí, porque justamente esto va a quedar, va a pasar rápido de moda, porque en la medida en que avance el proceso del memorando, etcétera, entonces, bueno, ahí menciono nada más que un par de cosas
especialmente a ver, cómo está interpretando, cómo está intentando mostrar hacia afuera la administración Trump el sentido de un acuerdo que a priori, ¿no?, parecería una suerte de capitulación. Y después me interesa porque él saca un nuevo libro, y usted sabe que él ha hecho como una conversión hacia el catolicismo, y saca un nuevo libro. Él se hizo famoso por un libro, digamos, que era Hillbilly, donde él contaba después se transformó en una película, perdón, que está en Netflix, o estaba por lo menos en su momento en Netflix, yo la vi ahí, que habla de su vida, que es la de un hombre blanco del interior de Estados Unidos, con todo un montón de problemas, que no son los problemas que siempre conocemos de las minorías que se nos vende, ¿no?, desde Estados Unidos, ¿no? No solo no desde y para todo el mundo, ¿no? Y eso como una explicación de, por ejemplo, cómo cambió el perfil del votante republicano, que en general era un votante de los trabajadores, ese tipo de laburante blanco del interior que solía votar demócrata, se transforma en un voto republicano. Bueno, Hillbilly es un buen libro o una buena película, si quieren, como para entender ese fenómeno. Era saca otro donde él explica esta conversión. Entonces va a hablar de eso también, y esa me parece que es la parte más interesante. Y insisto, el entrevistador es muy bueno. Avanzo directamente. Si vamos a hablar del libro, y si vamos a hablar del cristianismo, de tu trayectoria personal y de cómo encajan la religión y la política en Estados Unidos, ¿no? Es temas pequeños. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas sobre el acuerdo con Irán, ¿no? A ver, y empecemos con la pregunta más básica. Dice, ¿qué hay en este acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y para el mundo y que no hubiéramos podido conseguir sin 3 meses de conflicto militar? Porque esa también es la cuestión, ¿no? Es decir, che, ¿valió la pena todo este quilombo de 3 meses, 100 días de conflicto? Bueno, Vance dice, lo primero es que abre el estrecho de Hormuz, dice que evidentemente ha sido una fuente importante de perturbación del suministro global, tanto de petróleo y gas como de productos derivados de ellos, como fertilizantes y demás. Por tanto, el estrecho de Hormuz queda abierto de inmediato, y le voy a adelantar una pequeña noticia esta mañana. No creo que esto se haya dicho todavía. Anoche fue la primera noche en más de 100 días de conflicto en la que los iraníes no dispararon contra el tráfico comercial en el estrecho. Hemos logrado sacar una cantidad considerable de petróleo y gas durante las últimas semanas, pero ha sido bajo el paraguas protector de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los iraníes dejaron formalmente de disparar ayer, y eso es un hito importante, ¿no? Bueno, por eso bajó el petróleo, explica eso. Así que dice, estoy pegando saltos, por eso a veces también hago un más largo, y a veces puede que suena que falta algo de coherencia, pero es eso. Así que lo que hace el acuerdo es lo siguiente: en algunos aspectos hay victorias muy importantes en el propio memorando de entendimiento, pero las grandes victorias son fundamentalmente condicionales. Es la parte como más floja, es decir, evidentemente parece que el memorando, para que no suene a capitulación, Estados Unidos tiene que decir que esto es una promesa de cosas que va a hacer Irán, porque en el papel lo que se ve hasta ahora parece poco, ¿no?, a favor de Estados Unidos. Si condicionales a que los iraníes transformen realmente su manera de comportarse respecto a la región. Lo que establece es esto: el estrecho de Hormuz permanece abierto, los iraníes destruirán las reservas de uranio altamente enriquecida que poseen, y la gente siempre me pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre esto y el JCPOA, digamos, que era en realidad el acuerdo que había tenido Irán con Obama? También un acuerdo como de no escalar, si quieren, el enriquecimiento de uranio. Iván dice, sí, se fue ese acuerdo. Ese acuerdo permitía a Irán acumular reservas de uranio enriquecido. Nuestro acuerdo garantiza que esas reservas sean destruidas y eliminadas. Esa es una diferencia enorme, una diferencia muy importante para el pueblo estadounidense. ¿Y esa destrucción ha sido realmente acordada? Sí, dice Vance. No es algo que vaya a negociarse durante meses, porque el memorando parece que dice eso. Y Vance dice sí también. El acuerdo establece incluso una metodología mínima para esa destrucción. Pero cuando usted dice negociarse durante meses, por eso siempre intento ser claro acerca de lo que esto es y de lo que no es. Esto no es un juramento de sangre. La gente incumple contratos, y mi actitud es que a veces puedo ser bastante cínico respecto de las promesas que hacen las personas. El periodista dice, bueno, no en el periodismo, solo en la política. Ah, claro, le dice Vance, se ríe, ¿no? Dice, tal vez ustedes están en el único negocio donde la gente rompe sus palabras más que en la política.
Pero en cualquier caso, cuando la gente pregunta si la destrucción figura realmente en el memorando de entendimiento, la respuesta es sí. Ahora bien, no es que firmemos esto el viernes y por arte de magia ocurre inmediatamente. Tiene que existir un proceso para hacerlo. Tenemos que comprobar que efectivamente se está llevando a cabo. Sigue Vance, dice, tiene que haber un proceso para hacerlo, ¿no? Dice, así que, aunque el memorando de entendimiento, aunque el acuerdo de paz es, creo, fundamentalmente bueno, para el pueblo estadounidense, una gran parte de esto consiste en verificar y asegurarse de que cumplan con su parte del compromiso. Así que, evidentemente, digo, el memorando es el puntapié inicial de algo que está lejos de cerrarse. Esto lo agrego yo. Y luego, por supuesto, y este es el último punto, y estoy seguro de que usted tendrá preguntas de seguimiento, hay mucho en los medios acerca de todas las cosas que Irán obtiene, ¿verdad? Se adelanta Vance. He escuchado cifras como un fondo de reconstrucción de $300.000 millones, 24.000 millones de activos descongelados y todo lo demás. Y lo que contempla el acuerdo es que podría haber beneficios económicos para Irán, para ser claro, dice, no pagados por los contribuyentes estadounidenses, ni un centavo de dinero estadounidense va a Irán, o sea, no va a haber inversiones tampoco. Pero potencialmente podría haber beneficios económicos para Irán financiados mediante inversiones de otros países, aunque únicamente si transforman de manera fundamental su país. Por eso, cuando veo gente diciendo, bueno, no deberían darles nada, yo respondo, no les estamos dando nada. Y luego dicen, bueno, no deberían permitir que nadie invierta en su país. Y yo respondo, bueno, si el sistema político iraní se transforma en la forma en que interactúa con los Estados Unidos de América, ¿no sería algo bueno invertir en su reconstrucción y desarrollo? Es decir, si hemos transformado su país, ¿no es eso algo positivo? El periodista le dice, bueno, ¿el sistema político iraní va a transformarse gracias a este acuerdo? Me refiero a la política interna, le dice. Y Vance dice, bueno, el sistema político iraní no va a transformarse por este acuerdo, pero sí creo que el sistema político iraní ya ha sido transformado por lo que ha ocurrido no solo durante los últimos meses, sino durante el último año y medio. Una de las frustraciones que tuve, le dice Vance, en el periodo previo a la operación Epic Fury, que fue para el ataque, digamos, y he estado en este cargo durante un año y medio y he participado en estas negociaciones desde el principio, fue lo rígido e imposible que resultaba hablar realmente con los iraníes. Preguntas fundamentales como ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que les importa? ¿Qué están dispuestos a ceder? Esa conversación era literalmente imposible hace unos 6 meses. Yo hablaba con amigos míos muy pacifistas que realmente no querían hacer nada militarmente en Irán y les decía, entiendo su perspectiva, por supuesto. Intento comprender de dónde viene cada persona. Como usted sabe, en términos generales, soy muy escéptico respecto de los compromisos militares abiertos e indefinidos. Recuerden que Vance se opuso a la guerra, siempre se opuso. Creo que este caso era diferente porque tenía un objetivo claro y un punto final claro. Obviamente, tampoco lo va a decir públicamente y con mucho énfasis porque eso va a generarle mucho conflicto. Pero todos sabemos que puerta abierta, puerta adentro, de la puerta para adentro, él se oponía. Pero le decía que el problema fundamental era que Trump podía alcanzar un acuerdo con los iraníes, pero para eso era necesario que los iraníes negociaran como un país normal. La diferencia fundamental es que ahora están negociando como un país normal. Están formulando demandas, por supuesto a veces no nos gustan esas demandas, no estamos de acuerdo con ellas, pero están hablando con nosotros de una manera que no creo que haya ocurrido diplomáticamente con el sistema iraní en muchísimo tiempo, quizás nunca. Salto un poquito, vamos a dejar la parte de Irán, ¿sí? Vamos a Israel, que también han circulado, de hecho, he visto recortes de esta misma entrevista, declaraciones muy, muy fuertes de Vance contra Israel. Hay otro país en Medio Oriente que considera que tiene un conocimiento muy íntimo del régimen iraní, además de los estados del Golfo. Este país es Israel. No creo que este acuerdo sea popular en Israel en este momento, le dice el periodista. Tampoco creo que usted sea una figura especialmente popular en Israel hoy. Ya veremos dónde están las cosas dentro de 6 meses. Y una percepción que tienen muchas personas después de observar esta guerra es que existe cierta falta de alineación entre los intereses pragmáticos estadounidenses que usted acaba de describir y la visión más existencial que Israel tiene sobre lo que está en juego. Y una de las críticas centrales al acuerdo de Obama, tanto desde el Partido Republicano como desde Israel, era que se concentraba en el programa nuclear y no en los aliados regionales de Irán, su apoyo al terrorismo en Medio Oriente, Hezbollah, Hamas.
Así que tengo curiosidad. ¿Cree que existe una desalineación entre Estados Unidos e Israel? ¿Cree que Israel tiene incentivos para no querer que este acuerdo continúe? ¿Y existe una visión de cómo llegar a una situación en la que Hezbollah deje de lanzar cohetes regularmente contra Israel? Vance dice, lo que diría es que está claro que amplios sectores del sistema político y de la población israelí son muy sensibles respecto de este acuerdo. Pero también creo que están absorbiendo cierta desinformación sobre él y reaccionando de forma exagerada. Y sinceramente, creo que este acuerdo será bueno para toda la región y para el mundo. Esto incluye, por supuesto, a Israel. Ahora bien, es importante decir que aunque creo eso, nuestra preocupación principal es qué es lo mejor para el pueblo estadounidense. Ahí se diferencia de Israel. Y el presidente lo ha demostrado. Cuando percibe una diferencia entre los objetivos del sistema político israelí y los intereses del pueblo estadounidense, está dispuesto a decir que Estados Unidos seguirá sus propios intereses allí donde existan divergencias. Por tanto, habrá desacuerdos de vez en cuando. Creo que eso es normal. Diré además que quizás se me ha pasado algo, pero no creo que Netanyahu, acá le dice Bibi, haya criticado personalmente el acuerdo, porque sospecho que conoce mejor sus detalles. Lo que sí hemos visto son figuras de su sistema político como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich atacando el acuerdo. Y mi respuesta para ellos sería, ¿cuál es exactamente su propuesta? Ustedes son un país de 9 millones de habitantes. No pueden resolver todos sus problemas de seguridad nacional simplemente matando gente. Esto le dice Vance y es el recorte que salió. Insisto, ¿cuál es su propuesta? Ustedes son 9 millones de habitantes, no pueden resolver sus problemas matando gente. Miren lo que hemos logrado. Primero, los estadounidenses han protegido muchas vidas israelíes mediante nuestros sistemas antimisiles durante los últimos meses. Hemos destruido su programa nuclear. Hemos llevado a los iraníes al punto de ofrecer cosas que, repito, ya veremos si las cumplen, habrían parecido un sueño hace apenas 6 meses. Así que déjenos desarrollar esta negociación, le dice. Déjenos comprobar si las acciones iraníes corresponden a las palabras iraníes. Y den algo de crédito a Estados Unidos, que ha sido un socio extraordinario del gobierno israelí durante mucho tiempo. Recuerden que una de las cosas que había circulado, el propio New York Times había publicado en su momento, era que la decisión de Trump de avanzar tiene que ver con las presiones israelíes y con mala información que le pasan los propios israelíes y que incluso había sido rechazada por los sectores de inteligencia de Estados Unidos. Aún así, Trump decide creerle a Netanyahu y avanza, lo cual evidentemente fue un error, ¿no? Está a la vista que fue un error. El periodista le dice, bueno, el mejor de los escenarios, ¿cree que este acuerdo cambiará el funcionamiento de Hezbollah? Sí, absolutamente, dice Vance. Hay una especie de pánico extraño dentro del sistema israelí. Parece que asumen que todo lo positivo contemplado para Irán ocurrirá, pero que ocurrirá sin que Irán cambie ninguna conducta. Y sinceramente no entiendo por qué alguien pensaría eso. Así no está redactado el acuerdo. Estados Unidos tiene toda la influencia financiera. El presidente de Estados Unidos o el secretario del Tesoro tienen que levantar las sanciones. ¿Realmente creen que vamos a levantar las sanciones mientras Irán siga financiando una organización terrorista? La respuesta es por supuesto que no. Por eso me resulta un poco extraño todo este estado de alarma en Israel. Creo que surge de una falta de confianza. Y pienso que Estados Unidos ha ganado la confianza de esa región del mundo. Hemos actuado muy bien con ese país y con ese gobierno. Y la idea de que hemos firmado un acuerdo terrible no está respaldada por los hechos. Y francamente tampoco tiene mucho sentido si se considera la amplitud de la relación entre ambos países. El periodista le dice, así que, pues está bien, vayamos a otra cosa. Dice, bueno, además de hablar sobre el acuerdo con Irán, también vamos a hablar de su nuevo libro que se titula, ¿no? Comunión, en español sería Encontrando mi camino de regreso a la fe. Dice, es en parte una memoria religiosa, y diría yo, dice el periodista, en parte una memoria religiosa mezclada con el tipo de libro que podría escribir alguien que está considerando postularse a la presidencia, ¿no? Dice, entonces parece que medio que se ríe, le dice, vamos, ¿no? Si es una combinación algo incómoda de géneros, digamos que es un texto rico. Van le dice, sí, los dos libros que he escrito son fusiones de géneros, me gusta hacer eso. El periodista le dice, yo mismo he experimentado con mezclas incómodas de géneros. Hablemos entonces de la historia personal que cuenta el libro, ¿no? Si usted creció pasando por distintas formas de cristianismo protestante, evangélico, pentecostal, debo señalar que todas las tradiciones suelen estar enormemente subrepresentadas dentro de las élites estadounidenses.
¿Podría hablar de lo que esa crianza le aportó, que obtuvo de la experiencia religiosa y de crecer dentro de esa parte del cristianismo? Van dice, bueno, algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Creo que en particular lo que no fue tan bueno de mi educación religiosa es que carecía de raíces institucionales, ¿no? Íbamos ocasionalmente a la iglesia, había una iglesia que le gustaba mucho a mi abuela, ¿no? Pero en un buen año asistíamos una vez al mes como máximo. Y una de las cosas que creo que son ciertas respecto de gran parte del cristianismo en Estados Unidos es que las personas creen profundamente. Nosotros ciertamente creíamos profundamente, pero yo no tuve una formación adecuada en la fe porque no tenía una comunidad de creyentes que me rodeara. Cuando murió mi abuela, ella era mi ancla con el cristianismo. Y no es casualidad que 2 años después de su muerte yo me definiera como ateo, porque ese era el único vínculo real que tenía con mi fe religiosa. Una de las cosas realmente poderosas y positivas del cristianismo protestante estadounidense, especialmente en el interior del país, aunque creo que probablemente sea cierto en cualquier lugar, es una enorme generosidad de espíritu. Creo sinceramente que en todos esos malentendidos entre las élites costeras y el interior de Estados Unidos, si el lector promedio del New York Times apareciera en una iglesia pentecostal del este de Kentucky, encontraría personas que apenas tienen dinero suficiente para vestir a sus hijos y que sin embargo serían increíblemente acogedoras y generosas. Dirían, venga a mi casa a desayunar, hablemos de Jesús y de todo lo demás. Existe en estas iglesias un sentido de comunidad que lamentablemente yo no aproveché cuando era niño, pero que sigue siendo muy profundo y muy importante. La segunda cosa que se encuentra en estas iglesias, y con la que todavía lucho un poco, como también luchaba de niño, es la idea de que uno debe tener una relación personal con Jesucristo. La idea de que la oración no es simplemente pronunciar unas palabras en silencio o en voz alta, sino realmente pensarla, sentirla y experimentar esa conexión. Tal vez me equivoque, no soy un estudioso de la religión ni un teólogo, pero creo que incluso el catolicismo estadounidense ha tomado algo de este cristianismo evangélico. Esta idea de que la relación con Dios debe ser más personal. Sí, debe estar arraigada institucionalmente, pero también debe ser personal. Yo de ahí obtuve muchas cosas. Sigue Vance. Dice, lo último que diría es que se ha escrito mucho sobre la relación entre el protestantismo estadounidense y el conservadurismo político. Yo tengo 41 años. Cuando tenía 12 realmente no percibía esa conexión, pero sí la veía cuando tenía 18 o 19. Había una sensación de que uno podía ser demócrata o republicano siendo pentecostal o bautista del sur. Quizá había más republicanos que demócratas en las iglesias, pero no existía esa identificación política tan fuerte entre el Partido Republicano y el cristianismo conservador. Creo que el país estaba políticamente más integrado cuando yo era niño que cuando era adolescente. Pienso que el cambio ha sido negativo. Hablo de esto en el libro. Mi madrastra, una cristiana muy devota y por cierto una de las primeras personas realmente maga, ¿no?, verdaderamente alineada con Trump, tuvo una conversación conmigo que nunca olvidaré. Nos estábamos preparando para ir a la iglesia y le pregunté, ¿por qué eres republicana? Y ella respondió, bueno, los republicanos son el partido de los ricos. Ella había sido criada por un sindicalista. Como muchos de nosotros, había crecido en un hogar de trabajadores sindicalizados. Entonces dijo, los republicanos son el partido de los ricos, pero al menos se preocupan por la familia y al menos intentan proteger la vida de los no nacidos. Esa es la razón por la que era republicana. Existe una rica tradición cristiana centrada en la familia, en la defensa de la vida y en ciertas cuestiones sociales que considero muy importantes. Y sí creo que eso refleja más en el Partido Republicano que en el Partido Demócrata. Pero también existe una tradición económica cristiana que busca ayudar a los pobres, sostener a la comunidad y acompañar a quienes realmente están sufriendo. Creo que una gran parte del sector empresarial del Partido Republicano no presta atención a este aspecto de la tradición cristiana. Y creo que eso es un error. Es malo para los cristianos y también para el propio Partido Republicano. Voy a cortar aquí para la radio. Insisto, esta es la entrevista que le hicieron a J.D. Vance, que salió publicada el 18 de junio, así que es muy, muy reciente. Para los que me están viendo en el canal, sí, quédense un minutito más que ahora la seguimos. Pero, entonces, para la radio, corto aquí y ya nos metemos en la parte final del programa. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú.
La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titra y Ju, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Estamos llegando al final del programa, como suele ocurrir sin tiempo, así que voy a hacer muy rapidito. Tengo algunos libros que me llegaron y que no leí, así que simplemente digo, confío en que son buenos. Algunos los leí rápido, o sea, algunas líneas, algunas páginas, así que digo, confíen en mí. Creo que algunos se los había mencionado, pero tengo mala memoria. Pero por lo pronto ustedes saben que tenemos amigos que nos graban audios y nos invitan a sus actividades artísticas, y justamente este es el caso. A ver, vamos a ver quién nos envía hoy este mensaje. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Soy Alfredo Segatori, pintor de Buenos Aires. Estoy muy contento de invitarlos a la inauguración de La Boca 5.0, mi nueva galería inmersiva ubicada en un antiguo conventillo de La Boca en la icónica esquina Magallanes 821, a la gente de Visit Caminito. Vamos a arrancar a las 4 de la tarde con una performance con mucha gente que se suma, artistas y amigos, para ser intervenidos íntegramente representando a la bandera argentina este 20 de junio para festejar la bandera y a la selección, y a partir del 21 todos los días abierta de 9 a 19 horas non-stop. Gran abrazo para todos y que siga el arte. Muy bien, le decía que me llegaron varios libros. Este lo habíamos mencionado, porque aparte se había leído una entrevista. Lo escriben a 4 manos. Es Quinn Slobodian y Ben Tarnoff, se llama Muskismo o Masquismo, de Elon Musk. Elon Musk y la nueva era postliberal. De este no me voy a explayar porque ya remito en todo caso al libro, al video y a la entrevista que yo les leí. Este lo publica Taurus. Lo voy a leer porque me interesa, ya me había interesado esa entrevista, por cierto. Después me llega otro, se llama Una filosofía de la risa. La verdad que no lo leí, pero me interesó mucho el índice. Este lo publica Anagrama, ¿sí? Y se van a enojar porque todavía no lo leí, pero bueno, entiéndanme. Lo escribe Bernat Castani Prado. Una filosofía de la risa. Salió publicado en marzo 2026. Vale la pena, a mí es un tema que siempre me interesó como problema filosófico, máxime en tiempos como este, donde la gente no se puede reír, no puede hacer chistes, ¿no? Si es que alguien se ofende. Después también me llegó, creo que se los había dicho, uno que se llama Profecía, y que me promete cosas desde el título, ¿no? Lecciones sobre el uso y abuso de la predicción, desde los antiguos oráculos hasta la inteligencia artificial. Lo escribe Carissa Vélez. Carissa Vélez, lo publicó Debate. Y salió recién, junio 2026. Así que no me pidan nada, no tuve tiempo.
Y creo que sí, creo que esto, mire cómo me trabé, ¿viste? Estoy tan excitado con la necesidad de leer estos libros que ya la lengua se me traba. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Bueno, ahora sí, termino con el chivo de siempre. Gracias a todos los que ya se han anotado en el curso, el nuevo orden mundial de Kant y Schmidt, a Dugin y Peter Thiel. Son 6 horas divididas en 3 clases de 2 horas que está disponible en mi canal www.youtube.com/palmadante. Son clases pregrabadas, así que pueden empezar cuando ustedes quieran, pueden empezar mañana o dentro de 15 días. El costo, una happy hour que estamos ofreciendo a 25.000 pesos. Si quieren participar, me tienen que mandar un mail a danteblog@gmail.com. Danteblog, se escribe Dante B larga L-O-G, danteblog@gmail.com, y ahí les cuento, bueno, cómo es el tema del pago, cómo les acerco entonces el material, cómo habilito sus cuentas, con ese tipo de cuestiones técnicas que es muy, muy simple. También incluye el material de todos los autores que vamos a ver ahí, además de los del título, hablamos de Fukuyama, hablamos de Toni Negri, hablamos de Huntington, hablamos de Habermas. Bueno, hay un montón, verdaderamente filosóficamente es un curso que me gustó dar y que a su vez es un curso de divulgación, o sea, no se asusten, no es que necesitan lecturas previas, que no se va a entender, o que tienen que leer los libros, no, tampoco, no es optativo, es simplemente material de apoyo. Esto es todo entonces por hoy. Estuvo Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio, Juanjo Agüero fue el productor, como siempre, productor de estos 10 años del programa. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.